Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal Robert SR a un nuevo vídeo y bueno, pues en el día de hoy vamos a tener aquí un pequeño vídeo, ¿no? Una pequeña reflexión sobre estos últimos meses que hemos tenido aquí en España, que ya sabéis que lamentablemente pues hemos sufrido la peor crisis sanitaria y estamos sufriendo la peor crisis económica de nuestra historia. Y encima hemos tenido la mala suerte de que la peor crisis sanitaria y la peor crisis económica la hemos tenido que gestionar con el peor gobierno posible al frente. Evidentemente el gobierno de España, evidentemente sus terminales mediáticas, evidentemente todos los medios propagandísticos del poder, pues van a tratar un poco de modificar el relato. Y es importante que de vez en cuando, pues, la gente o a la gente se le recuerde de dónde hemos venido, qué es lo que hemos pasado y a dónde vamos, porque realmente es importante que a la gente no se le olvide, pues, los meses que hemos tenido que sufrir, bueno, pues en este país, ¿no? Llamado España, y con este gobierno nefasto. Ya sabéis que evidentemente todos los datos, pues, están encima de la mesa. Ya sabéis que somos uno de los países con el mayor número de muertos por millón de habitantes. Ya sabéis que a la izquierda le encanta mucho hablar de Trump y de Bolsonaro y que son malos malísimos, porque son los países con más muertos. Sin embargo, en porcentaje con el número de contagiados es ínfimo el número de fallecidos respecto al número de contagiados, a diferencia de España, que sí que es cierto que lideramos en esa estadística, ¿no? Por tanto, sí que es cierto, pues bueno, pues que estos meses que hemos tenido en España, pues la verdad es que han sido bastante malos y encima el gobierno se ha dedicado a mentirnos a la cara todos los días y realmente nos damos cuenta de que no pasa absolutamente nada, de que da exactamente igual, de que la gente sigue aplaudiendo en el balcón, de que la gente va a seguir comprando la manipulación y la modificación del relato de los medios de comunicación, que a la gente ya se le ha olvidado que el gobierno de España es muy responsable de todo lo que ha ocurrido en este país, permitiendo esas multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo y por lo tanto que el virus pues explosionase de forma masiva en marzo. Por eso tuvimos un confinamiento. El confinamiento se hace cuando hay un colapso del sistema sanitario, no porque haya muchos contagiados. Si hay muchos contagiados y todos son leves y no pasa nada, claro que no hay que confinar a nadie. El confinamiento se produce por culpa de que tenemos un colapso del sistema sanitario provocado por una enorme explosión de virus, provocado porque el gobierno tenía toda la información y no hizo absolutamente nada. Luego también, por supuesto, dejando tirados a los ancianos en las residencias, que de ahí la elevada mortandad en cuanto a porcentaje de fallecidos contagiados aquí en España, por culpa de las residencias de ancianos, que ahora en estos rebrotes alguna está volviendo a caer. Ya sabéis también que somos el país que peor está gestionando las desescaladas, que peor está gestionando los rebrotes, no hay rastreadores, no se hacen test masivos a la población, como se hace en otros países, y la verdad es que es una situación bastante inaudita y es una situación bastante increíble. Ya sabéis que no en todos los países de Europa hubo un confinamiento total y absoluto como en España. No en todos los países de Europa la mascarilla es obligatoria, a diferencia de España. Bueno, pues porque en otros países de Europa las cosas se están haciendo bien. Aquí, lamentablemente, se están haciendo mal. Ya sabéis que no hay controles en los aeropuertos, por lo tanto, aquí puede entrar quien quiera sin ningún tipo de control. Ya sabéis que tenemos la inmigración ilegal descontrolada, con un montón de pateras llegando a la costa mediterránea y a la costa de Andalucía. Bueno, se dan todos a la fuga y todos son positivos. La Guardia Civil está desprotegida. También el tema de los temporeros. Dicen que no hagamos botellones y la gente hace. Dicen no reunir 300 en una fiesta y se reúne, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como todo se está haciendo mal, pues aquí nos vemos, ¿no?, como unos idiotas, pues siendo el país de Europa pues con más restricciones, ¿no?, pues desde que empezó esta desescalada. Ya sabéis también, además, que no solamente estamos sufriendo una grave crisis económica, una grave crisis sanitaria, perdón, sino que también encima estamos viendo una grave crisis económica. El turismo ha caído un 98%, el gasto también de turismo pues ha caído aproximadamente ese mismo porcentaje, y hemos pasado de 9 millones de turistas a la friolera cifra de 200.000, y eso realmente es lo grave, porque sí que es cierto que hay un montón de gente que se va al paro o un montón de gente que no va a encontrar trabajo en la temporada estival, que se supone que es la temporada más positiva para España,
que es un país que vive del sector turístico, del sector hostelero. Me acuerdo además que fue otra mentira del gobierno, la ministra Nadia Calviño, diciendo que no, bueno, pues que la crisis del coronavirus no iba a afectar en nada a la situación económica de España, cuando hemos perdido un 18,5% del PIB. Lo que pasa es que los medios de comunicación mamporreros del poder te dicen que Pedro Sánchez ha salvado el 81,5% del PIB y, por supuesto, todos los acólitos progres aplauden con las orejas, ¿no? La Chiqui diciendo, pues, que no iban a subir los impuestos y, por supuesto, ya están diciendo que evidentemente los van a tener que subir. El gobierno diciendo, pues, que las ayudas o los acuerdos con Europa, pues, que no están sujetos a una condicionalidad. Por supuesto, están sujetos a condiciones, como ya hemos sabido, que la Unión Europea va a exigir, para empezar, subir el IVA, si quieres algo de esos 72.000 millones de euros en ayudas. Sabemos que el gobierno de España ha pedido 22.000 millones de euros para pagar los ERTEs porque no hay dinero para pagarlos. Y por supuesto ese dinero va a haber que devolverlos, por supuesto nos vamos a seguir endeudando. De hecho, a día de hoy, un niño que nace o que nazca este año ya nace con 24.000 euros de deuda bajo el brazo. Por lo tanto, estamos viviendo una situación o una crisis sanitaria, hemos vivido pues muy grave y veremos a ver a partir del mes de octubre, cuando vuelvan otra vez el otoño, el frío, las bajas temperaturas, pues a ver un poco cómo va evolucionando el tema de los rebrotes, que ya hemos comentado que España es el país que peor está gestionando esa desescalada, pero también hay que echar un ojo, por supuesto, en la grave crisis económica que se nos viene. El gobierno miente cuando dice que hemos pasado lo peor, el gobierno miente cuando dice que nos estamos recuperando, y es algo radicalmente falso. Lo peor vendrá a partir del mes de octubre, cuando los ERTEs ya no se puedan prorrogar más, cuando haya que seguir cerrando empresas, cuando haya que seguir cerrando comercios, y por lo tanto cuando la gente se tenga que ir al paro. Me hace mucha gracia que el gobierno dijo, no, voy a sacar un real decreto prohibiendo los despidos y 1 millón de empleos destruidos en el mes de julio. Oh, qué sorpresa, no se podía saber. Por tanto, tenemos al peor gobierno del mundo, al peor gobierno posible, gestionando la peor crisis sanitaria de nuestra historia y también encima gestionando la peor crisis económica también de nuestra historia. Por eso es sorprendente que todavía alguno diga que la moción de censura de Vox pues no es necesario, ¿no? Y sorprende además que quien lo diga sea el Partido Popular, que ya está diciendo que a lo mejor pacta con el PSOE los presupuestos y que está hablando con el PSOE para repartirse o para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Encima ya sabéis también que el gobierno de España nos mintió en esos famosos comités de expertos para las desescaladas, ¿no? Se nos dijo, no, es que nosotros hacemos casos a lo comité de expertos, ¿no? Y ya hemos sabido que, por supuesto, ese comité de expertos, nunca existió, eran los propios políticos. Por eso, cuando decidían si una comunidad autónoma pasaba de fase o no, era por criterios políticos, no era ni mucho menos por criterios sanitarios. Por tanto, el gobierno de España se ha dedicado a mentirnos a la cara, todavía para empezar. No sabemos la cifra real de fallecidos, la cifra real de contagios, la cifra real bueno, pues de qué dentro de esos contagios, quiénes son asintomáticos, quiénes tienen síntomas, cuáles son graves, cuáles son leves, que yo creo que es una información pues que a mucha gente le podría interesar para ver cuál es la verdadera o la real situación que tiene España. Y realmente pues el gobierno se ha dedicado estos 4 o 5 meses a engañar a todos los españoles. La verdad es que no han dicho una verdad nunca en esas ruedas de prensa o en esos famosos aló presidentes que nos hacía Pedro Sánchez cuando todavía teníamos un estado de alarma ilegal e inconstitucional. Recordemos que Vox interpuso un recurso, y de momento el Tribunal Constitucional, pues que ya sabemos que no sirve para nada, todavía no ha respondido. Y hay que decir que a mí también me gustaría apelar ahora, y por eso abro un paréntesis, que también un poco a ese espíritu, ¿no?, que había pues en el mes de mayo, en esas manifestaciones en Núñez de Balboa, que también se extendieron pues a todas las partes de España, la gente protestando por tener que estar confinado en ese estado de alarma ilegal e inconstitucional. Y sin embargo ahora, que sabemos que el gobierno nos ha seguido mintiendo, sin embargo ahora que sabemos el desastre económico que se nos viene, que es el país de Europa que más ha caído el PIB, desde un punto de vista porcentual, a pesar de que no es el país de Europa que más dependa del turismo en su PIB, que había algunos progres que decían, hombre, si ha bajado tanto el turismo es normal que baje tanto el PIB, pero es que somos el país de Europa que más baja el PIB sin ser el país de Europa que más porcentaje de turismo representa nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Y sin embargo ahora vas por la calle y no hay ninguna manifestación, se nota que ya puedes ir a la playa y se nota que el bar está abierto, ¿no? Y eso también, pues lamentablemente, dice mucho de la sociedad que tenemos. Dicho lo cual, cuando llegue la cruda realidad, a partir del mes de octubre, del mes de noviembre, del mes de diciembre, a partir del año que viene, y la gran mayoría de la población no tenga ni para pipas, mientras que la invasión migratoria cada vez sigue aumentando y sigue ampliándose más,
pues ahí sí que espero que la gente dé un puñetazo encima de la mesa, salga a la calle y no se deje pisotear por este gobierno. Ya sabemos también uno de los grandes problemas que va a tener España, que por supuesto es el problema de la ocupación, que no se aporta o no hay ninguna solución. 50 viviendas son ocupadas todos los días aquí en España y esto evidentemente va a ir a más y va a ser uno de los grandes problemas del siglo XXI, ¿no? Y sinceramente, o del siglo XXI no, va a ser uno de los grandes problemas de 2020 y de 2021 aquí en España. Y hay poca gente pues que está incidiendo en ello, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, no me atrevo al 100% a decir la frase que voy a decir, pero es bastante más probable que te ocupen la casa a que te contagies de coronavirus si tienes precauciones, ¿no? Por tanto, la verdad es que España está en una situación de letargo bastante, bueno, pues bastante lamentable. En septiembre tenemos una moción de censura de Vox que probablemente o obviamente pues no va a salir adelante y por lo tanto pues nos vamos a tener que seguir con este gobierno social comunista. Y lo dicho, pues nos ha tocado el peor gobierno de la historia, o el peor gobierno posible, pues ante la peor crisis sanitaria y ante la peor crisis económica de nuestra historia. Un gobierno que se ha dedicado a mentir, un gobierno que se ha dedicado a engañar y encima nos mienten en nuestra cara, luego reconocen que nos han mentido en nuestra cara y da exactamente igual, porque la gente se ríe, jiji, jaja, y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto sí que es cierto que realmente este país, lamentablemente, se merece todo lo que nos pase. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.